Sí, sí, efectivamente, Mari. Sí. Y vos sabés que el virus está afuera, ahí en la calle. Ese es el enemigo que tenemos que vencer. Y ahora nos vamos al frente de batalla. ¿Dónde queda el frente de batalla? En los hospitales, estamos en el Hospital Piñero para ver qué está pasando allí con Viviana Toledo. Viviana. Y estamos con los que están en la primera línea de ese frente de batalla, Esteban. Estamos con los médicos, estamos con los enfermeros, estamos con aquellas personas que trabajan más de 24 horas, me decía el médico, porque dice, trabajamos sábado, domingo, no, 24 horas, ¿es así, doctor? Estamos con el director del hospital, el doctor Rivero, que nos decía recién, hablando por lo bajo, no descansamos, no paramos. Y estamos también con el doctor Damián Pagano, que es el jefe de urgencia, que es el que también está recibiendo permanentemente a los pacientes, a aquellas personas que llegan con los síntomas. Y nos decían ellos, no solamente recibimos pacientes con COVID, estamos atendiendo a otras patologías, pero no podemos parar, no podemos descansar, y así es, doctor. Exactamente, las patologías existen, las patologías siguen, y bueno, se agregó esta otra patología que es el COVID, pero siguen las otras patologías, las insuficiencias cardíacas, las fracturas, todo aquello que conocemos como patología siguen existiendo en este momento. La guardia está acá. La guardia está acá, es la puerta de entrada del hospital. Por acá entra todo paciente que requiere urgencia y después está el resto del hospital con salas destinadas exclusivamente a COVID, que el doctor Rivero les va a poder explicar mejor cómo funcionan ellas, ¿verdad? Doctor, usted tiene familia, tiene hijos, tiene nietos, tiene una esposa. Así es. Está acá todos Gracias los días. a Dios estamos acá. Con mucho cuidado, con sumo cuidado, que es lo que le queremos decir a la gente, que nosotros ponemos el pecho, estamos en la primera línea y que no quisiéramos atender tanto, y para no atender tanto debieran tener un poco más de cuidado todos. No es un reto ni nada, es simplemente decirles que con cuidado esto se puede llevar a cabo de mejor manera. Todos estamos cansados de la cuarentena, todos estamos cansados. Recién te decía que no vemos a mis nietos, que es una alegría verlos por el teléfono, por las videollamadas, pero es otra cosa, estrechar un abrazo. Pero para que ese abrazo algún día se lo podremos dar, debemos tomar conciencia, no nosotros los médicos, sino todo el mundo, de mantener el barbijo, mantener la distancia social, esperar que estos abrazos sean después de la pandemia, esperar que estos festejos los podamos hacer todos bien de salud cuando esto pase, por lo menos, ¿no es cierto? Hace un ratito me dijo que cuando llegan acá le dijeron, por ejemplo, a un paciente, ¿pero dónde estuviste? No, solamente me reuní con mi familia. Exactamente, cualquier cosita, por más simple que sea, puede traer aparejado un peligro. Y como decía el doctor Rivero también, el aire libre, que sean ambientes ventilados, que todos estemos con el barbijo puesto, la distancia, la ventilación en sus casas. Doctor, vamos a seguir con este tema que es tan interesante, vamos a seguir hablando en unos minutitos nada más también con el doctor Rivero, que es el director de aquí del hospital, pero tenemos muchas preguntas para hacerle, en unos segunditos nada más. Bueno, volvemos en un ratito entonces, Viviana, porque también queremos hablar con un especialista, te lo habíamos prometido, y estamos con uno de los infectólogos más importantes del país, asesora a las autoridades, Gabriel Farina. Y te quiero preguntar, Gabriel, si este es el peor momento con esta cantidad de muertos, 304 en 24 horas, o lo peor todavía no llegó. Hola, ¿cómo están? Miren, la realidad es que en esta altura del brote los números hay que mirarlos semanalmente, no tan diariamente, ya que como bien saben ustedes, esto tiene que ver con el momento de carga, no es solamente con el día en que suceden los hechos, sino que con el momento de carga y con algunas otras variables. Por eso les recomiendo también el seguimiento semanal de los casos y de lamentablemente, de los fallecidos, ¿no? No quita que estos números de ayer sean números importantes, e incluso que el número semanal de contagiados supera los 30.000 casos en una semana. Eso también es un dato muy importante que no queremos ver. Y si es el peor momento o no, yo creo que tenemos hacia adelante un mes
muy crítico, tanto escuchaba recién a los colegas del Hospital Piñero, un momento muy crítico que estamos atendiendo todos los días un montón de pacientes, ¿sí? Y la verdad que la mayoría de los casos, como bien mencionaban, tienen que ver con estas cuestiones de sociales en donde uno se relaja, ya que en los trabajos, y esto quiero remarcarlo, en los trabajos, por más que sea en una fábrica, en un frigorífico, en un comercio o en un hospital, los protocolos de cuidado se cumplen muy bien, podría decir. En cualquier trabajo se cumplen muy bien, tanto por la misma superior a cargo o quien decidió el protocolo se cumple muy bien. Pero en las situaciones de reuniones sociales es donde nos olvidamos totalmente de la distancia, nos abrazamos, tomamos de un mismo vaso, compartimos una mesa cara a cara charlando o incluso cantando, y la diseminación del virus es muy importante, y esto son situaciones que, dada la situación del brote en Argentina, no tenemos que realizar. O sea, lo más importante es que cada persona que se infecte y necesite una atención médica, necesite una cama, un médico, un enfermero, lo pueda tener. Doctor, justamente hablando de camas, ¿cuál es la realidad, ¿no?, de las camas en terapia intensiva? No me refiero nada más a las camas que quizá tienen un respirador al lado, que quizá eso no es terapia intensiva, la realidad de terapia intensiva. La realidad de terapia intensiva está en muchos lugares del AMBA, distintos hospitales han superado el 90% de ocupación, lo cual la palabra saturación es algo que está muy cercano. Lo mismo se está observando también en los hospitales de la provincia de Jujuy. Esto es algo que no queremos, que no haya saturación, y es algo que tenemos que cuidar un montón. Si nosotros tenemos 7.000 casos por día en forma sostenida, la cantidad de ingresos de terapia intensiva va a seguir incrementándose y puede ser que lleguemos a una saturación, que es lo que no queremos ver. Por eso hay que seguir comunicando a la gente que el virus sigue ahí afuera. O sea, que estamos cansados, pero que la posibilidad de no contagiarse, de cuidarse y de cuidar a la familia, ¿sí?, es cuando salimos a la vía pública, tener las medidas de prevención, y evitemos las reuniones sociales, que es donde es prácticamente imposible cumplir con las medidas de prevención. Claro, atención con eso. Javier, te quiere preguntar Esteban Mirol. Javier, bueno, un abrazo grande. Por lo que vos dijiste, el tema de las reuniones sociales que se mantienen en la calle, fuera de la calle, en los departamentos, en las casas, esto por un lado. Y por el otro lado, la actitud de la gente joven que cree que están absolutamente inmunes frente a este virus. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿O que la gente le perdió miedo al virus, o que la gente es irresponsable y no entendió el mensaje? No, yo creo que la gente está cansada, lo cual es entendible. O sea, estamos en una pandemia, estamos en un hecho inusitado y estamos cansados los trabajadores esenciales de ir a trabajar muchísimas más horas presenciales y por teléfono de lo que hacíamos antes, y está también cansada la gente de esta situación de que hay un virus allá afuera, de que nos podemos contagiar. Esto estamos cansados todos, ¿sí? Pero no por eso podemos no entender que hay gente que se está muriendo y hay gente que está en una terapia intensiva. Entonces, si vamos a ir a la vía pública, insisto, hay medidas de prevención que podemos hacer. Y las reuniones sociales, o sea, juntar mucha gente que vive en distintos lugares y que los días anteriores estuvo en contacto probablemente con otras personas en sus trabajos o en un transporte público o incluso en la vía pública, tenemos la chance de que sea un contagio ahí de 4 o 5 personas. Eso luego se va a multiplicar por 3 y luego por otros 3, y esa es la forma en que se disemina este virus. Este es un virus del amontonamiento de gente. Hay que seguir teniendo en claro eso. Entonces, conciencia, no creo que sea una cuestión de irresponsabilidad, tiene que ver con cansancio, tiene que ver con las ganas que tenemos de ver a nuestros familiares. Yo tampoco no veo a mis padres hace mucho tiempo y tengo muchísimas ganas de ese abrazo, como decía mi colega recién, que ya va a venir, yo tengo claro que ya va a venir, pero nos queda un mes muy duro por delante. Javier, ustedes, quienes forman parte de los profesionales que asesoran al gobierno, 2 semanas atrás en Olivos le aconsejaron al presidente tener cautela, sobre todo con las reaperturas. ¿Cuál sería el consejo hoy, teniendo en cuenta la evolución de los casos, ¿no?, la situación que estamos viviendo? Bien, bueno, todo lo que vengo diciendo quizás sea parte del análisis. Lo que uno trata de transmitir es un análisis de situación, y el análisis de situación es que la meseta o la curva sigue muy elevada. Tenemos números muy elevados de casos diarios, y se sigue incrementando la ocupación de terapia intensiva y se sigue incrementando la saturación de camas a modo general. Tengan en cuenta que una persona que se interna en una terapia intensiva y que luego puede evolucionar bien y necesitar una sala general, los días de internación
es muy prolongada la internación de estas personas que tienen casos críticos. Entonces, lo que uno comunica, ¿sí?, es que primero, que hay actividades que tienen mucho más riesgo que otras. Recién lo mencionaba muy bien. Hoy, las reuniones sociales, en donde uno no tiene las medidas de prevención, y el transporte público, donde también es muy difícil mantener distancias, son situaciones de riesgo de contagio y son situaciones que hay que evitar. Lo mismo que eventos masivos, que eso está claro que no se puede reabrir. Y hay ciertas actividades que uno puede ir abriendo con protocolos, con cuidados, y hay que seguir concientizando. Creo que el mejor consejo es que, incluso también para ustedes, es seguir comunicando en forma responsable de cuáles son las medidas de prevención eficaces y que la gente entienda. Recién vi que pusieron ahí en el Zócalo una frase personal, la gente entienda que hay gente muriéndose y que se entiende que está cansado, pero hay gente que se está muriendo y lo atendemos todos los días a esta persona. Y no es nada agradable ver una persona con COVID internada en una terapia intensiva. Tengo colegas internados en terapia intensiva conectados a un respirador en este momento. Entonces, nos queda un mes crítico. Eso es lo que yo al menos voy a seguir comunicando y transmitiendo. Perfecto. Pero sí, cada vez más aprendimos qué actividades son las de mayor riesgo. Esas son las que tenemos que identificar y siguen siendo las primordiales, las reuniones sociales, y que hay otras actividades, como bien decían, al aire libre, más individuales, con más distancia, que sí se pueden hacer y lo podemos seguir fomentando, porque hay que pensar también en lo socioafectivo y en lo psicológico, eso está muy claro. Está claro, clarísimo. Social, no hay que bajar la guardia y nos queda todavía un mes crítico, recién lo decía Javier, es muy importante. Bueno, te agradezco, muchas gracias, por tu claridad. Gracias por el espacio a ustedes. Bueno, ahí está Gabriel Farina, que es Javier Farina, que es uno de los infectólogos más importantes del país.